Continuamos con Brújula Internacional. Conversamos con el doctor Ignacio Sánchez, él es abogado especialista en negocios internacionales y finanzas. Seguimos continuando en un repaso de lo que es las decisiones de los políticos a nivel mundial y cómo impactan en las economías del mundo. Y hablando de decisiones, justamente el día de hoy en Reino Unido, pues se anunciaba que estaban dispuestos a anular partes del acuerdo Brexit. Esto lo anunciaba el primer ministro británico Boris Johnson. ¿Cómo incide además esta decisión, este anuncio que hacía el día de hoy Boris Johnson en la economía de la Unión Europea? Importante, es un golpe, no voy a decir que mortal, sería muy dramático decirlo, pero ya después de que se había llegado a un acuerdo para hacer un Brexit, un soft Brexit, sí, una salida del Reino Unido de la zona euro de una manera pactada y amigable, de repente hoy nos conseguimos con la noticia de que Boris Johnson anuncia un Brexit duro. Él da un ultimátum a la Unión Europea para zanjar todo tipo de acuerdo acerca de la salida, sí, del Reino Unido de la Unión Europea. Básicamente lo que está diciendo o lo que está forzando Boris Johnson, primer ministro del Reino Unido, es lograr un acuerdo en cuanto a los aranceles de los productos comercializados entre el Reino Unido y la Unión Europea. Recordemos que cuando se hace un bloque de integración regional, claro, lo más importante de ello es que se alcance un arancel externo común. Y con los aliados, si bien no eres miembro integrante, puedes tener relaciones cordiales con países aliados, pero que se van a ver reflejados en el cobro de los aranceles, cómo se van a facturar. ¿Cómo se va a hacer esa declaración en aduana? Ese es el término tributario que aplica. Y lo que Boris Johnson dijo, o para el 15 de octubre llegamos a un acuerdo y nos van a decir cuánto vamos a transarnos a nivel de aranceles, o si no, nos vamos por la vía radical y pagamos lo que paga cualquier otro país que no sea miembro de la Unión Europea y no nos va a afectar desde el punto de vista económico. Sabemos que es mentira y hay un trasfondo también de que Boris Johnson también quiere ponerse un poco más duro, por así decirlo, con el tratado y el acuerdo que tiene con, sí, Irlanda del Norte. Y parte del pacto de la salida del Reino Unido de la Unión Europea es respetar la soberanía y también los acuerdos alcanzados a nivel de aranceles con Irlanda del Norte. Es decir, que a todo este panorama, recordemos la situación en Bielorrusia, claro, el pacto que están haciendo Lukashenko con Putin, pidiendo también que Rusia, venga un poco a salvar la situación social, la crisis social que está ocurriendo allá, porque no reconocen la victoria, el pueblo bielorruso no reconoce la victoria de Lukashenko. Y también tenemos otro añadido, que es el envenenamiento de este señor, el de líder Navalny, que sigue también en estudio por parte de Alemania y las respuestas que pueda dar Rusia por estos momentos, ¿no? Alemania dice que tiene pruebas, exacto, inequívocas, mientras que Rusia dice que ellos están dispuestos a colaborar, ¿no? También hay nuevas tensiones allí, Alemania-Rusia, que por supuesto van a tener también un impacto. Tienen un impacto porque ellos tenían un acuerdo muy bueno para el proyecto del gasoducto Rusia-Alemania, por un gasoducto que iba a pasar, sí, por el mar Báltico, un proyecto de ingeniería ambicioso, valga la pena reconocerlo, pero Alemania también da un ultimátum de creo que son 2 semanas más, para que dé explicaciones el gobierno ruso de qué pasó con este señor y el envenenamiento, que ya hoy salió de terapia intensiva, ya, sí, está respondiendo a ciertos estímulos, pero al parecer hay una violación de derechos humanos allí, y Alemania y la Unión Europea es inflexible con ese tema. Claro, son temas muy graves, decisiones políticas, temas que se han agudizado en medio de la pandemia en distintos países del mundo. También respecto a lo que veníamos conversando del Reino Unido, se ha hablado de que esta ley, que el anuncio de Boris Johnson, venía a controlar las mercancías que pasan también de Gran Bretaña hasta Irlanda del Norte. Esto también podría estar vinculado, ¿es esa una de las razones? Sí, porque el ultimátum que da Boris Johnson a la Unión Europea para tratar de regular este tema, sí, de los aranceles, pasa por que en el Parlamento británico se está presentando una ley donde ya se están tabulando todos estos aranceles, pero muchos de ellos no están casados con el acuerdo de la salida amistosa del Reino Unido con la Unión Europea. Entonces la presión quizás que pudiera tener Boris Johnson viene del Parlamento británico.
así como lo estás indicando. Así es. Y además, en medio de este escenario, como lo decíamos antes de irnos a la pausa, este año 2020 ha estado marcado además por una guerra comercial entre dos potencias principales en el mundo, China y Estados Unidos. ¿Cómo queda además este escenario que se está viendo este año? La guerra comercial que se ha agudizado además cada día. Absolutamente. Lo hablábamos hace unas semanas con el embajador, al cual le mando un gran saludo fraternal. Es que tenemos una guerra fría, la segunda guerra fría, que ya no es entre Rusia y Estados Unidos, es entre China y Estados Unidos, y que han visto en el sector tecnológico como el campo de cultivo para atacarse entre unos y otros. Sí, es delicado el tema de Rusia, el tema del 5G, Estados Unidos, Hawái, China. TikTok. Correcto. Ahora, Donald Trump dice que va a prohibir la participación o la cotización de Alibaba dentro de los mercados financieros, pero a su vez China también está tratando de paralizar todas estas empresas norteamericanas que hacen vida dentro del comercio en China. Es decir, que estamos en un momento donde la geopolítica va a impactar fuertemente a los mercados financieros y a los mercados de divisas. Al mercado, por ejemplo, con la noticia de Boris Johnson, hizo que la libra esterlina en todos los pares de Forex cayera en los mercados de divisas en Forex, ¿no? Anuncios que impactan muchísimo. ¿Y quién gana en esta guerra comercial, China y Estados Unidos? No, bueno, al final el protagonismo... Muchos han dicho que China va ganando, que va liderando esa guerra. Los últimos 20 años la economía china ha rebasado con creces la economía norteamericana. Pero no olvidemos que el gran protagonista para el bloque oriental es China, pero en el bloque occidental están los Estados Unidos. Entonces, al final sigue siendo una competencia de ver qué polo de la humanidad domina más al otro, pero la realidad es que el mercado, es decir, de aquí a 30 años nosotros avisoramos que el mercado chino va a dominar la escena del comercio exterior, no ahorita. Aún no le gana el peso a toda la estrategia comercial que tienen los Estados Unidos, porque vienen de 60, 70 años de desarrollarla y de posicionarse muy bien a nivel mundial. Sí, incluso se ha dicho que China en los últimos años ha venido avanzando en India, en África, en Latinoamérica. Absolutamente, y ver a China como un bloque que, bueno, más allá del tema de los BRICS, no solamente es China, es India, la nueva ruta Singapur, la nueva ruta de la seda, ya recobra otras dimensiones, es decir, que nosotros dentro de 30 años veremos un posicionamiento de los mercados orientales en la humanidad de una manera, no son imparables. Primero porque tienen la cantidad de población para producir, y segundo, que como han tenido costos de fabricación mucho más bajos, y los países de Occidente, tanto Estados Unidos, Alemania, España, comenzaron a producir, utilizaron los mercados orientales como una especie de maquilas. Ellos se han beneficiado en lo que se llama la transferencia de tecnología. Aprendieron a hacer negocio, aprendieron la materia intelectual la recibieron, y ellos son los que producen con unos costos mucho más bajos. Claro, eso nos llevaría al tema de la violación de derechos humanos, a lo mejor con salarios muy pocos pagados, en India con el tema de la esclavitud infantil, pero el hecho es que los mercados orientales se están posicionando cada vez de manera acelerada, y el tema, un poco la política de Donald Trump ha sido paralizar ese monstruo que se les viene encima, porque representa un gran competidor para los Estados Unidos. Incluso dicen que esto se ha agudizado justamente porque estamos de cara a las elecciones presidenciales en Estados Unidos. ¿Cree usted que una vez que pase este proceso electoral cambiará un poco la dinámica de la geopolítica mundial? Van a cambiar muchísimas cosas, y lo primero que va a cambiar es ese impulso desmedido que han tenido en la Reserva Federal de los Estados Unidos, también como una estrategia política de llenar de liquidez al mercado norteamericano para incentivar el consumo, pero eso lo que ha incentivado es a las posiciones especulativas en los mercados financieros. La semana pasada tuvimos una caída terrible en los mercados de Nasdaq y en el mercado del NYSE, en el industrial, New York Stock Exchange, que es el llamado Wall Street del sector financiero en Nueva York. ¿Pero por qué? Porque ha habido un crecimiento, una euforia, una avaricia de los inversionistas, una especulación agresiva, que cualquier pequeño retroceso va a hacer ese sentido en toda la humanidad. Y está dentro de ese
Los mercados financieros y los inversionistas están en esa vorágine de querer incentivar la economía. En el momento en que se celebren las elecciones en los Estados Unidos, yo le recomiendo a todos los inversionistas, a los traders retails y a los profesionales que tomen sus posiciones y sus precauciones, sus coberturas, porque va a haber un retroceso normal, porque esa carrera por lograr la presidencia es lo que ha llevado a que primero hay un recorte de tasas excesivo por parte de la Reserva Federal, tasas de interés, y por otro lado un incentivo, una inyección de capital, de liquidez muy fuerte en el mercado norteamericano. Así es, al regreso de la pausa vamos a seguir ampliando este tema, la dinámica económica en Estados Unidos. No se aparten, que ya regresamos con más de Brújula Internacional.